En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. La compasión del Señor. Nuestra cita de hoy lo encontramos en Salmos capítulo 51, versículo 7. La palabra de Dios dice: Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando el rey David escribió el Salmo 51, estaba en un momento de quebranto. Él buscó el rostro de Dios, exclamando una oración de arrepentimiento, donde reconoció su grave transgresión. No se sentía digno delante de Dios y tenía una necesidad urgente de ser perdonado. Esta oración quedó registrada en las Escrituras. ¿Cuántas veces hemos llegado a este punto donde se encontraba David? Y al darte cuenta de tu pecado, ¿fuiste a los pies de Jesús y te arrepentiste? Hoy veremos en una historia una súplica, una exclamación de sanidad física e interior de un hombre con el cuerpo casi muerto y necesitado de libertad de la esclavitud del pecado. Hablaremos del encuentro de Jesús con un pobre leproso. Sepamos que a veces Dios manda enfermedades como consecuencia del pecado, como una prueba o quizás disciplina. Esto para conocer más su poder o crecer en fe. Asegúrate que sea una prueba y no una consecuencia. Amadas, la lepra era una enfermedad que en los tiempos bíblicos era sinónimo de pecado. Era una enfermedad incurable y muy contagiosa. La lepra se veía principalmente como causa de impureza, más que como enfermedad. La persona que llegaba a tenerla quedaba terriblemente marcada y estaban obligados a vivir al margen del pueblo de Dios y excluido de la vida religiosa de Israel. Existía una ley sobre esto. En Levítico capítulo 13, versículos del 45 al 46 dice: Y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: Inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Ahora vamos a nuestra historia. El evangelista Marcos relata en el primer capítulo de su libro varias sanidades. Las invito a que repasemos un poquito del contexto antes del encuentro entre Jesús y el leproso. Cuando Juan, el primo de Jesús, preparaba el camino del Señor, él se presentó ante él y fue bautizado por Juan, y a la vez reconocido por su padre que era su hijo amado en quien estaba complacido, ante todos los que se encontraban en el río Jordán. Inmediatamente fue llevado Jesús por el enemigo al desierto para ser tentado, pero con el cuidado y la fortaleza de su padre salió victorioso. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Jesús en el desierto fue lleno del Espíritu Santo de Dios, enseñándonos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así se fortaleció para dar inicio a su ministerio público y para dar cumplimiento la obra que su Padre le pidió hacer. Jesús no quiso empezar su ministerio solo y por ello llamó a unos pescadores sin vulgo, sin letra, para hacerles pescador de hombres, y estos lo siguieron rápidamente. Entrando Jesús a Capernaum, enseñaba con autoridad en las sinagogas delante de los escribas, sanando endemoniados, y su fama se extendió.
En Marcos capítulo 1 versículo 28 dice: al parecer muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Estando allí, también sanó a la suegra de Pedro y obtuvo más seguidores por ver las señales y sanidades al ponerse el sol. Ahora vemos a Jesús, que en su recorrido en Galilea, de pronto llegó un momento en que un pobre leproso se acercó a él, a pesar que estaba desobedeciendo la ley. No le importó y va hacia él, va hacia su preciada sanidad. Al parecer, su actitud indicaba que había oído o visto bastante del poder de Jesús, y así despertó en el leproso una fe viva y sin temor va a Jesús. En Marcos capítulo 1 versículo 40 dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Vemos a Jesús que, contrariamente a lo que habría hecho cualquier rabino de su tiempo, no se alejó de él, sino que permitió este acercamiento. El hombre enfermo se presentó con humildad y reverencia, y como siempre digo, cada persona que va hacia él, al parecer, entiende que se encuentra con el mismo Dios Altísimo y se acoge a su gracia y misericordia. La fe que tenía el leproso tendría una recompensa. Él va a experimentar el amor y la misericordia de Jesús que aún no conocía de primera mano. El leproso, al decirle si quieres, no hemos de entender una falta de fe, sino la evidencia de una actitud de humildad, de dependencia de su gracia. Él estaba sujeto a su voluntad, buscaba sanidad. Jesús se acercó al leproso al punto de tocarle, para sanarle y decirle una maravillosa respuesta. Leamos en Marcos capítulo 1 versículo 41 lo siguiente: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Amadas, Jesús tiene compasión de este hombre y, conmovido dentro de sí, extendió su mano y le tocó. Para Jesús, solo una palabra suya habría bastado para consumar el milagro, como en el caso de los 10 leprosos que sanó a la distancia, pero prefirió tocarlo e inclinándose hacia el leproso. Qué hermoso cuadro vemos aquí de Jesús. Esa actitud de humildad y compasión marcaba la diferencia con los rabinos. Ellos, por lo general, trataban a los leprosos con bastante menosprecio. El contacto de la mano del Divino Maestro fue la evidencia concreta de que en Jesús hubo no solo el poder, sino el querer, de que no solo era Salvador poderoso, sino amigo amante. Amadas, el milagro no tardó en venir, y con palabras de poder y autoridad, y a la vez de amor y compasión, sanó al leproso. En Marcos capítulo 1 versículo 42 dice: y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Oh amadas, siempre me maravillo de las obras portentosas de Jesús. Ver la compasión por los perdidos me recuerda cómo era mi triste condición. Amadas, hago un breve paréntesis para decir que Jesús no solo quiere sanar el cuerpo de enfermedades, sino liberar el alma de toda esclavitud del pecado, dar el perdón y vida abundante para siempre a su lado. Él quiere salvar. Más adelante, Pablo le diría a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por otro lado, Jesús insistía mucho a aquellos a los que sanaba para que no lo divulgasen, porque quería evitar que sus obras de misericordia se convirtieran en un espectáculo barato. Él rehusó convertirse en un mero obrador de milagros.
La fama era un obstáculo para realizar el ministerio que realmente tenía importancia. Jesús vino a cumplir con todo lo que su Padre le mandó e incluso al cumplimiento de la ley. Por ello, le va a dar una orden al leproso de ir a cumplir las leyes de purificación. En Marcos capítulo 1, versículo 43 al 44, dice: Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesús lo envió a los sacerdotes para verificar que la curación había sido verdadera, y con todo esto, el Señor estaba enviando un mensaje claro a los sacerdotes acerca de quién era Él. Amadas, me imagino a este hombre nuevo, perdonado y limpio, no obstante, con un gran testimonio del poder de Dios. Jesús había restaurado su cuerpo y por ende su corazón. Este leproso fue en arrepentimiento y se le otorgó el perdón, dándole acceso al Padre por una puerta que es Jesús. Y así, nuestro Señor, hasta el día de hoy, sigue mostrando compasión a los necesitados, a los que están perdidos y encadenados por enfermedades. Los que van a Él reciben compasión, son limpiados, son perdonados y rescatados de su esclavitud. Amiga, tú que me escuchas, quizás aún no has experimentado lo que este leproso. Te invito a tener un encuentro maravilloso con Jesús para que a través de Él tener una puerta abierta y un Padre amante que te dice: ven, eres limpia, eres perdonada. Créelo, ve a Jesús y pon tu fe en Él. Al ser perdonadas por Jesús, nos demuestra su compasión, su amor, siendo su deseo mayor que vivamos con Él y para Él. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.